Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza el deporte en la SER. El mundo del fútbol, lo cierto es que está loco. Y en concreto la Premier League da la sensación de que ha perdido por completo la cordura. Es la única manera en la que se puede explicar que se realicen traspasos por unas cantidades absolutamente desorbitadas. Aunque la verdad es la historia de cada verano, que todos los años va más. El caso de Gonzalo, que se va a marchar del Real Madrid al Fulham sin haber disputado más de 1.500 minutos con el primer equipo, es uno de los que llama la atención. Pero ojito a las locuras de la Liga Inglesa. El Chelsea lleva gastados ya casi 350 millones en la construcción del nuevo proyecto de Xabi Alonso. El Tottenham, 270 millones después de que la temporada pasada estuviera a punto de descender. O los 175 que lleva el Manchester City. Pero es que no son los únicos. El Ipswich, uno de los llamados a pelear por la zona media de la tabla, ya va por 100 kilos por encima de equipos como el Manchester United o el Arsenal. No sé si me estoy equivocando. Lo cierto es que esto me ha dado por pensarlo hoy. Son las 3:01, empezamos. En la cadena SER, SER Deportivos. Aquí estamos, un día más, los de SER Deportivos, para intentar acompañar y para intentar resumir un poquito todo lo que va pasando en este jueves de julio, que lo cierto es que ya nos lo hemos comido, ya se está consumiendo. Un día en el que el Real Madrid está a punto de sellar la venta de uno de sus canteranos, de Gonzalo García, por más de 40 millones, guardándose un porcentaje amplio de sus derechos y con una opción de recompra en nada, nos lo cuenta Héctor González. Y un día en el que además se ha lesionado Raúl Asencio, el central, una lesión muscular que le va a tener hasta septiembre lejos de los terrenos de juego. El próximo amistoso del Real Madrid será el sábado. También ese día jugará el Atlético de Madrid contra el Manchester United. Será el segundo test del verano de los de Simeone, después de jugar y golear ayer contra el Getafe, y con el Barça, que lo tenemos en Inglaterra, en donde mañana va a jugar su segundo amistoso de la pretemporada. Con Sara Núñez y Luis Gaspar en la parte de la producción, en la parte técnica, tenemos también a Juan Carlos Fernández y Alejandro Prieto. Vamos a ponerlo todo en orden. Empezando como siempre con la el sonido, la noticia, el protagonista, y también con la imagen del día. El protagonista vuelve a ser Julián Álvarez, y es que el Barça ya ha recibido la notificación de la denuncia del Atlético de Madrid. Nils Solá, hola. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues sí, el Barça ha recibido este jueves aquí en el estadio de pretemporada de Birmingham la notificación de la denuncia que ha presentado el Atlético de Madrid a la FIFA y a la Federación, que es quien ha comunicado al Barça dicha denuncia. Cree en el Atlético de Madrid que el Barça está intentando su fichaje sin autorización, el de Julián Álvarez, y que las declaraciones que hizo el futbolista argentino en el Mundial podrían estar también el Barça detrás de este movimiento. En el club azulgrana trasladan que una vez hayan conocido los plazos concretos se presentarán alegaciones y también transmiten tranquilidad total con este asunto. Gracias, Nil. El sonido, pues el del portero del Fútbol Club Barcelona, Joan García, hablando anoche en el larguero precisamente sobre la opción de que Julián Álvarez termine recalando en el equipo blaugrana, aunque nadie se quiere mojar demasiado. Bueno, sí, evidentemente, pero al final nosotros confiamos mucho al menos yo confío muchísimo en la dirección deportiva, en Deco. Creo que hacen, y lo ha demostrado, un trabajo increíble y vamos, podemos estar seguros que vamos a tener la mejor plantilla posible, eso es seguro. La noticia la encontramos en torno a la FIFA, y es que Gianni Infantino propone crear un filial propiedad de FIFA para gestionar operaciones comerciales como los mundiales. ¿Qué significa esto? Antón Meana, buenas tardes. Pues mira, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Según la FIFA, que una empresa propiedad de la FIFA comercializaría y organizaría las competiciones propiedad de la FIFA, es decir, por ejemplo, el Mundial, tema de patrocinio, retransmisiones, licencias y nuevos proyectos. Le propone un beneficio económico a las federaciones para que lo voten y aprueben su proyecto. Pero, por ejemplo, la UEFA está en contra y dice que la FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a los amigos. Una guerra total entre FIFA y UEFA. Guerra abierta, gracias, Antón. Y la imagen, la de las puertas cerradas por segundo día consecutivo en el estadio de Vallecas, impidiendo que los operarios puedan entrar en las dependencias del estadio para comenzar las obras de rehabilitación del estadio de Vallecas, esas que pretende hacer la Comunidad de Madrid. Son casi las 3:05, nos metemos de lleno con todo en este SER Deportivos. Vamos con el
repaso de todo lo que ha sucedido, está sucediendo o va a suceder, empezando por las oficinas del Real Madrid. Un día ajetreado en el equipo blanco, porque lo primero, Héctor González, tenemos pumata blanca. Ahora sí, el equipo madridista está dispuesto a ir a por Rodri y a negociar con el City. Héctor González, hola. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Sí, ya se han dado los primeros pasos para que Rodri acabe siendo jugador del Real Madrid. El primero y fundamental, que desde las altas instancias del club ahora ven adecuado el fichaje, por lo que el siguiente sería ya el acuerdo con el Manchester City. Según ha podido saber la cadena SER, ya ha existido ese primer acercamiento, una oferta verbal inicial de unos 50 millones de euros, por lo que la negociación está en marcha. Rodri quiere vestir de blanco y el Madrid ahora sí parece que va a cumplir el deseo del mejor futbolista del último mundial y también de la afición, que lleva días siendo un clamor pidiendo el fichaje del centrocampista español. Con Diomandé cerrado, los 4 fichajes que ya se han hecho oficiales, ¿es Rodri la pieza que le falta al nuevo Madrid de Mourinho? ¿Quién mejor para opinar que Tomás Roncero? Hola, Tommy, muy buenas. Bueno, Marta, estamos ante el mercado de fichajes más ambicioso de las 2 últimas décadas del Real Madrid. Una vez cerrado Diomandé, que puede ser un futuro Vinicius, más Dumfries, que va a ser un lateral espectacular, Konaté, un central de fuerza, Cucurella, el mejor lateral izquierdo del mundo, Bernardo Silva, inteligencia para el centro del campo, la perla, la guinda del pastel se llama Rodrigo, para que nos entendamos, ese es nuestro Rodrigo. Internacional, Balón de Oro del Mundial, capitán de España, campeón del mundo y futuro Balón de Oro. ¿Qué más se puede pedir? En el momento que fiche la Madrid a Rodrigo, por decirle a Florentino que ha vuelto con todas las letras. Impresionante el mercado de fichajes del Real Madrid. Europa tiembla. Esa es la opinión de Tomás Roncero, pero también, Héctor González, tenemos mucho movimiento en el tema de salidas en el Real Madrid con el nombre propio de Gonzalo y además de hoy, la lesión de Asensio. Sí, arranca el segundo turno de salidas después de que se marcharan hace ya semanas Ceballos y Fran García, y aunque no es oficial, está a punto de serlo la marcha de Gonzalo García al Fulham de Arbeloa. El Madrid y el club inglés han valorado al canterano en 60 millones de euros. El Fulham se hace con el 66% del futbolista, es decir, paga 40 millones, y el Madrid se guarda una opción de recompra para el futuro. Gonzalo se marcha habiendo marcado 13 goles en los 2.000 minutos que ha jugado en temporada y media, mientras Raúl Asensio, otro que estaba pendiente de su salida, aunque está con la posibilidad de que fuera en forma de cesión, ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral, baja hasta septiembre, veremos si condiciona o no también el fichaje de un defensa central más, una de las peticiones de José Mourinho. Gracias, Héctor. El Barcelona, por su parte, continúa de pretemporada en Inglaterra, mirando también al que va a ser su próximo test, el Birmingham, mañana, Nil. Buenas tardes, Marta. Pues el Barça que ha completado el primer entrenamiento en el cuarto día de stage aquí en Inglaterra, en St. George's Park, con las novedades de Rafinha y Balde. Ambos han completado parte del entrenamiento con el grupo. El brasileño se ha mostrado muy cariñoso con Hansi Flick, con quien ha estado conversando durante varios minutos sobre el césped. El Barça mañana va a disputar el primer partido amistoso aquí ante el Birmingham por la noche. Uno de los que lo va a jugar y es indiscutible para Hansi Flick es Gerard Martín, que ha sido protagonista de lujo esta madrugada en el larguero y que hablaba así de la relación con el técnico. Pues al final la relación con él es muy buena. Yo siempre he dicho que desde que decidió como que me quedara en el equipo hace 2 temporadas, notaba mucho su confianza, y eso también me ha ayudado a crecer y a ser el futbolista que soy. Protagonista Gerard Martín en el larguero, pero anoche también en el larguero tuvimos la oportunidad de escuchar un ratito a Joan García. Afronta su segunda temporada en el Barça con la ambición de ir a por la Champions y después de levantar el Mundial. Sí, bueno, no lo llamaría obsesión, creo que ahí sería un error, ¿no? Obsesionarse, pero bueno, creo que sí que tiene que ser un objetivo, una exigencia que nos debemos poner antes de empezar la temporada. El año pasado no pudo ser, este año pues también con un par de mejoras en la plantilla, pues vamos a estar más cerca seguro y vamos a trabajar para ello. Fuimos muy superiores durante todo el torneo y en la final también fue así. Ya no está solo en los datos, también en cómo fue el partido. Joan García hablando de la final del Mundial, una final que todavía colea, y es que la FIFA ha abierto una investigación a Paredes y también a Gavi por los incidentes que ocurrieron después de la final, después del partido, y no van a ser los únicos investigados. José Antonio Duro, hola. Hola, Marta. Sí, la FIFA no pasó por alto lo que sucedió tras el choque en el que España alcanzó la segunda estrella, además de Gavi, que es el único español, y Leandro Paredes, también Thiago Almada y Nahuel Molina, con el técnico Roberto Fabián Ayala, forman parte de este proceso que además tiene también como protagonista la Federación Argentina, la AFA, por
cánticos discriminatorios, incumplimientos de partido como retrasos en la salida al campo o lanzamiento de objetos. En definitiva, habrá sanciones y expedientes tras la trifulca. Hay una comisión disciplinaria que se va a encargar de esto. Veremos si quedan multas económicas o, visto lo visto, si hay sanciones ejemplares. Gracias, Duro. Sin ninguno de todos los internacionales jugó ayer el Atlético de Madrid. Es la semana de los primeros amistosos para el equipo rojiblanco. Como decimos ayer, el primero contra el Getafe, con el estreno de Yulman y con victoria rojiblanca. Hola, José Palacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marta. 4-1 ganó el Atlético de Madrid en una primera parte con el equipo más reconocible, con solo 2 canteranos, con Jorge Ortiz y con Miguel Cubo, y con una línea de 5 atrás y jugando, como tú decías, el único fichaje que está a las órdenes de Cholo Simeone, Morten Hjulmand, el jugador danés. Marcaron Lukman doblete en la primera parte, Arnau Ortiz, el jugador del madrileño, en la segunda, y redondeó la goleada Obed Vargas de penalti para marcar ese 4-1. Recortó distancias en la primera parte Álvaro Gutiérrez para el Getafe, un Getafe plagado de canteranos. Mensaje de Bordalás a la dirección deportiva para que decir que necesita fichajes, solo apenas 4 jugadores del primer equipo. Gracias, José. Ahora volvemos a una noticia que une tribunales y deporte, y es que la audiencia de Valencia autoriza a Rafa Mir, una vez rescindido su contrato con el Sevilla, para trasladarse a Grecia y para fichar por el Aris de Salónica. Chimo Marmano, muy buenas, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, está condenado y además a 8 años y medio de prisión por la Audiencia Nacional. La sentencia está recurrida y también tenía un recurso por parte de su abogado pidiéndole a la audiencia que le permitan viajar y fijar su residencia por trabajo en Grecia. Se lo han concedido y tras rescindir ese año que le quedaba de contrato, todavía coleaba con el Sevilla. Ahora se va a marchar libre a jugar con el Aris de Salónica. Lo único que le piden, y a la espera de que se resuelva la petición que hizo su abogado, es decir, la apelación, es que vaya una vez al consulado a presentarse. Gracias, Chimo. Y el tema de las últimas horas, bueno, pues todo lo que está ocurriendo con el Rayo Vallecano. Por situar en Vallecas, hoy ha estado Luis Gaspar. Las obras siguen sin empezar, pero sí que han abierto las puertas para la renovación de los abonos, para nada más. Luis Gaspar, cuéntanos. Muy buenas, Marta. Hola. Mañana muy movida en Vallecas, pero no por lo que todo el mundo estaba esperando. El Rayo Vallecano ha abierto las puertas esta mañana a las 10 para que los abonados fueran a renovar su abono. Han ido pasando con cuentagotas y la mayoría de ellos han renovado su abono pese al descontento con la directiva. Y la incertidumbre con dónde van a jugar los partidos de local en este inicio de liga. Además, algunos aficionados han comentado la subida del 90% del precio de los abonos en los últimos 4 años, pasando de 250 euros a 475. Otro punto más de fricción entre los aficionados y la directiva del club franjirrojo. Conocemos la versión de la Comunidad de Madrid, que ha puesto denuncia incluso, que las obras no han empezado. Y José Palacio, anoche contabas en El Larguero que el club recaba información y que podría decir algo en las próximas horas. Y que la versión suya es seguir ocupando el estadio de Vallecas por segundo día, que no han dejado pasar a los técnicos de la Comunidad de Madrid, y por segundo día que han tenido que dar la cara el vicepresidente José María Sardá, que estaba junto a esa denuncia que puso ayer la Comunidad de Madrid. El Rayo Vallecano no ha hecho nada, ningún comunicado en página web o redes sociales desde hace más de 60 horas, y lo que según nos contaban en la noche de ayer es que están recabando documentos porque según ellos está actuando de mala fe y sin legalidad alguna la Comunidad de Madrid al retirarle la concesión. Nos contaban que probablemente mañana, cuando tuviera toda la documentación, habría alguna comunicación por parte del Rayo Vallecano en nombre de su presidente Raúl Martín Presa. No parece que en una rueda de prensa, sino más en una entrevista en algún medio de comunicación. Veremos qué es lo que decide finalmente el Rayo Vallecano, en este caso el presidente Raúl Martín Presa, y también que no están pensando en ningún momento en campo alternativo donde jugar, que no han hablado con ningún club. Ya contábamos aquí en Ser Deportivos que el Leganés no había recibido comunicación alguna del Rayo Vallecano y no están hablando con ningún club para un campo alternativo donde jugar sus partidos de liga. Gracias, José. Hacemos una pausita y seguimos. Están siendo días de muchos amistosos y es que quedan 2 semanitas para que comience la Liga, así que el ritmo de entrenamientos y partidos pues va increciendo. Uno de los que tendrá ganas de empezar seguro es Guruceta en el Athletic de Bilbao, 6º tanto de la pretemporada para él mientras se sigue construyendo el proyecto de Terzic. Diego González, hola.
Sin duda. Hola Marta, lleva 6 dianas en 5 partidos, pero es que ayer pudieron ser 2 más porque le anularon 1 y le dio el poste en otra ocasión. Es el nombre propio de esta pretemporada rojiblanca. Terzic está encantado de su 9, como así le llama, está en racha y confía, nos dijo tras el 3-0 ante el Racing, que siga sacando provecho a su buen trabajo cerca del marco contrario. Está encantado Terzic con los movimientos de Guruceta en el área. El sábado puede seguir aumentando esa cifra en el plantío contra el Burgos. Sonríen en Bilbao y también lo hace Fran Ronquillo, el Betis de Liga de Campeones, que pasó por encima del Olympique de Lyon ayer. Dale, Ronqui, hola. Pasó por encima y con rotundidad, Marta, muy buenas, dejando buenas conclusiones además de los goles, por supuesto que el papel de Facundo Bernal y el de Fran García, los fichajes que por el momento están respondiendo. En cuanto a los goles, Bartra de cabeza, muy bien el Betis a balón parado en el primer tiempo, continuaba de Osa, el experimento arriba de Pellegrini, que lo pone como referencia en punta mientras no se incorpore el Cucho Hernández, además el club está buscando otro delantero de nivel, hizo el tercero Pablo García y cerró la cuenta un hombre que está muy entonado en esta pretemporada, Rodrigo Riquelme. 4-0 ante Olympique de Lyon, trofeo Ciudad de la Línea que vuelve a Sevilla y el Betis que va a volver a jugar allí pasado mañana ante el Almería. Claro que si hablamos de sonrisas, creo que aún la tiene dibujada en la cara Aubameyang. Estreno con gol en un Deportivo de La Coruña que va a lo grande, ahora quiere también Angeliño. Adrián Candal, hola. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya proyecto está haciendo el Depor, muy ilusionante, como dices, primero, por partes. Ayer Aubameyang anotaba ese gol, el primero desde que viste la camiseta del Depor, una vaselina para dar el triunfo en el derbi galego frente al Lugo en ese tercer amistoso del verano para el Depor. Y ahora, como dices también, Angeliño, que está en el radar, es el gran anhelo que tiene el Deportivo, poder repescar a un jugador que ya es canterano del Depor y que no cuenta para la Roma, y el sueño además del defensa es poder jugar algún día en el Depor y está muy cerquita. Se está ultimando ese acuerdo, pero vamos por partes. El vestuario del Depor de momento se rinde a la actual estrella, que es Aubameyang. Normal. Este es el capitán Villares. Creo que cada vez se va sintiendo más cómodo él también entrenando y para nosotros es... Un carrusel de amistosos el que tuvimos ayer. Hoy tan solo un partido con equipos de primera división. El implicado es el Málaga. Justo Rodríguez, hola. Hola, buenas tardes. El Málaga disputa esta tarde a las 7 el segundo partido amistoso de pretemporada ante el Al-Ittihad saudí. Será en las instalaciones de Marbella Fútbol Center. El equipo malagueño, tras el empate a 3 goles ante el Leicester inglés en el primer encuentro amistoso, afronta el enfrentamiento contra el conjunto saudí, por cierto, donde juega el exmalaguista Youssef En-Nesyri, con prácticamente toda la plantilla disponible, a excepción de los lesionados Juanpe Jiménez y Diego Murillo. El técnico Funes podría alinear por primera vez a 2 de los fichajes para el retorno a Primera División, el central Fernando Calero y el lateral izquierdo José Salinas, además del delantero Juan Cruz y el centrocampista Carlos Dotor, que ya debutaron frente al Leicester. Y antes de dejar el fútbol, el vistazo a la Premier, Alejandro Gallego, hola. Hola, muy buenas, Marta. Pues nuevo fichaje para el Chelsea de Xabi Alonso, el francés Maxence Lacroix, que lleva por unos 60 millones de euros del Crystal Palace para reforzar la zaga, y de la operación entrada del Chelsea a la salida del Newcastle, porque ha dimitido su entrenador, Eddie Howe, que llevaba en el cargo desde el comienzo de la era saudí en el club, y su sustituto vendrá precisamente de Arabia Saudí, del Al-Ahly, el austriaco de 38 años, Matthias Jessel. Gracias, Alejandro. Ahora al polideportivo. En tenis el nombre propio es el de Rafa Jodar, que se ha metido en los cuartos de final de Washington, pero también estamos en plena preparación de los europeos de atletismo y tenemos una estrella emergente en nuestra natación. ¿Quién es? Cristina Soto. Pues hola, Marta, su nombre es Irene Ciércoles, tiene solo 16 años y acaba de destrozar un récord de España que llevaba más de una década en manos de Mireia Belmonte. La nadadora del CN San Andreu ha rebajado en casi medio segundo la plusmarca nacional de los 100 mariposa en piscina corta, dejándola en 57 segundos y 77 centésimas. Gracias, Cristina. Así llegamos a las 3:20. Cogemos aire. Seguimos en Ser Deportivos. Con un poquito más de calma, con menos prisas. Enseguida nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, que ya sí se ha decidido a ir a por Rodrigo Hernández, aún a la espera de que se haga oficial la llegada de Diomandé, con la salida también inminente de Gonzalo, con esa lesión muscular de Raúl Asencio. Hablaremos también del Atlético de Madrid, unas horas después del que ha sido su primer amistoso del verano, anoche contra el Getafe, en un partido en el que los colchoneros terminaron ganando por 4-1. Enseguida vamos con todo, pero si hay algo de lo que se sigue
sigue hablando en toda España es de lo que está pasando con los muchos incendios que están obligando a desalojar pueblos y ciudades en todo el país. Y una de las zonas y de los pueblos afectados por estos incendios que han asolado y están asolando toda España ha sido San Martín de Valdeiglesias en Madrid. Javier Sánchez es el entrenador del equipo de fútbol de la localidad. Hola Javier, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En las últimas horas creo que ya por fin habéis podido ir volviendo a vuestras casas, ¿no? Sí, bueno, en las últimas horas han dado ya el visto bueno para poder regresar y bueno, y ya es cierto que el pueblo va cogiendo normalidad. ¿Qué os habéis encontrado cuando habéis vuelto al pueblo? Bueno, pues al final yo todavía no he podido ir porque empezamos el día 10 de agosto. Pero bueno, he hablado con gente de allí y bueno, me han dicho que cuando regresemos el 10 de agosto, pues que nos va a impresionar mucho de cómo ha quedado todo. Angustia, miedo, impotencia, tristeza, desolación. Tú me dirás qué adjetivo utilizamos para todo lo que habéis vivido en las últimas horas. Bueno, pues sobre todo angustia, porque cuando uno lo vive desde fuera, pues y tiene personas que aprecia y tiene estima, pues al final el ver y no poder hacer nada y el ver que era una impotencia bestial, el ver el fuego, el ver las noticias y el ver todo, pues al final no es plato de buen gusto. Sobre todo porque bueno, ahí hay un sentido de pertenencia muy grande hacia el pueblo y bueno, los últimos días no han sido agradables para nadie. En ese momento en el que os llaman y os dicen, oye, que te tienes que ir de casa, ¿qué es lo que piensa uno? Bueno, pues al final entiendo que por las cabezas pasan muchas cosas, al final son situaciones que jamás entiendes que vas a vivir y bueno, es una situación incontrolable que no está al alcance de tu mano y que bueno, y que tienes que ponerte en la realidad pronto. Javier, tú que eres el entrenador del equipo de fútbol de San Martín de Valdeiglesias, conocerás a medio pueblo. ¿Hay alguna historia, alguna frase, alguna conversación que se te haya quedado guardada de estos días? Bueno, pues sobre todo la gente cuando me transmitía que lo habíamos perdido todo, eso la verdad es que sí que es cierto que bueno, que se me ha quedado en la cabeza cuando hablaba, pues por ejemplo, con el presi, con gente de la junta directiva, con Alfredo, con el director deportivo, con entrenadores también de allí y bueno, al final pues es normal que se haya pasado mucho miedo, se ha perdido lo que es la esencia de lo que es el paisaje de San Martín de Valdeiglesias, pero bueno, es un pueblo que es luchador, es un pueblo que ya lleva intrínseco el ADN luchador y va a resurgir. Eso lo tengo muy claro. Sí, esa iba a ser la última pregunta que te iba a hacer, Javier. Ahora hay que mirar, no queda otra, hacia adelante. No sé, ¿qué mensaje te gustaría lanzar desde el deporte a todos esos vecinos de San Martín? O no sé, ¿qué quieres decirles? Bueno, pues al final el fútbol, la temporada pasada, debido a la gran temporada que hicimos, que fue histórica para el pueblo, pues nos unió mucho y lo tenemos claro desde el cuerpo técnico, trasladar de que vamos a intentar devolver la ilusión otra vez una temporada más con el fútbol, que la gente disfrute de la categoría que hemos obtenido la temporada pasada y que bueno, que por lo menos pues que pensemos en fútbol y pensemos en deporte para que no se nos olvide lo sucedido. Desde nuestra parte y desde nuestra posición, pues vamos a intentar todo lo posible para que bueno, para seguir dando alegrías al pueblo. Javier, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimo ánimo. Nosotros tan solo queríamos que de una manera u otra sintáis que todos os apoyamos y que nos ponemos en vuestra piel en un momento tan complicado como este que estáis viviendo. Mucho ánimo y un abrazo enorme, ¿vale? Muchísimas gracias por la llamada y por hacer eco al pueblo que al final ha sufrido mucho, como ha hecho Villa de Prado, Navas de Rey y bueno, todos los pueblos de alrededor, que desde aquí mandarle el máximo ánimo y que bueno, que esto al final es una piedra en el camino, nunca mejor dicho, y que saldremos todos. Saldremos adelante. Gracias, Javier. Muchas gracias, un saludo. Una piedra en el
el camino y toca seguir adelante. Empezando, vamos con un poquito de fútbol, con el Real Madrid, que está teniendo unas horas calientes de mercado a las puertas del que va a ser su tercer partido de la pretemporada y con muchos otros temas que tratar. Antón Meana, muy buenas. Con demasiados temas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenas. Te voy a preguntar por el primero por Rodri, pero si no, tú me dices por cuál te empiezo a preguntar, ¿vale? Me gusta mucho Rodri, me parece que es un tema que le interesa a la gente, me parece que es un tema que está bastante caliente. Creo que por primera vez en todo el verano se empiezan a dar movimientos para que se pueda cerrar el fichaje de Rodri. Falta por confirmar esa oferta que te contaba Héctor, porque el Madrid no confirma, tampoco desmiente, pero me parece que es un movimiento bueno futbolísticamente hablando, que la gente quiere, el madridismo quiere ver a Rodri en el Bernabéu, y él, que no ha renovado, creo que vería con buenos ojos venir a España para jugar en el centro del campo del equipo de José Mourinho. Le preguntaba antes a Roncero, Antón, que si es la piedra que le faltaba al proyecto para José Mourinho, Rodrigo. Si se termina de concretar el fichaje de Rodri, más Diomandé, más todo lo que se ha hecho ya en este mercado, ¿le faltaría alguna pieza más a este Real Madrid? ¿Y qué nota le pones al mercado? Porque estábamos antes en la redacción diciendo que el mercado del Real Madrid está siendo buenísimo. Está siendo bueno comparado con el del año pasado. No funcionó Carreras, no funcionó Mastantuono, no funcionó Trent, pero creo que es un mercado que para mí hay que dejar que pase el tiempo para evaluarlo. Ya. Me parece que Konaté no es el mejor central de Europa, me genera dudas Dumfries, me parece que Bernardo Silva viene a completar plantilla. Yo creo que de verdad, de primer nivel, primer nivel, son Cucurella y Rodri en caso de que venga. Diomandé está muy bien, es una inversión interesante de futuro, pero hablamos de 120 millones por un jugador del Leipzig. Creo que el Madrid necesitaba fichajes, creo que Mourinho exige fichajes, creo que le dan mejor plantilla a Mou que a Xabi Alonso, pero para calificar el mercado como bueno, yo creo que hace falta que pasen las semanas, los meses y ver cómo se acoplan a jugar en el Madrid, porque Marta, para mí la clave es cómo va, por ejemplo, el Madrid a hacer el 11. Ayer intentaba explicarlo Héctor en el larguero. Yo quiero ver si juega 4-2-3-1, qué posición ocupa Valverde, qué hace con Mbappé, con Vinicius, con Diomandé. Creo que buena plantilla, pero que hace falta que esto primero rinda y segundo que se coloquen bien en el campo. Fíjate en quién estaba pensando yo el otro día, con esto que estamos hablando tanto de Diomandé y demás, ahora la renovación de Vinicius que sigue ahí. Pensaba yo en Rodrigo. Cuando el brasileño esté totalmente recuperado, se va a encontrar un equipo muy distinto a cuando él estaba. Tú es que eres muy buena persona. Yo es que en Rodrigo ni me acordaba, imagínate, Casas. Pues estaba yo dándole vueltas a Rodrigo, fíjate. Es un activo del club. Al Madrid le hubiera gustado traspasarle. Evidentemente lesionado no hay opción y el Madrid quiere que se recupere y, ¿por qué no?, volver a verle de corto rindiendo bien. Pero es que arriba el Madrid tiene mucho. Yo creo que falta por escribir el tema Vinicius. Creo que si Vinicius tensa la cuerda y no renueva, saldrá este verano. No me imagino al Madrid aguantando a Vinicius todo el año para que se marche libre el verano que viene. Entonces creo que son semanas claves, porque ya no hace falta repetir el Madrid quiere que se quede Vinicius y Vinicius se quiere quedar. Aquí ya hay que explicar en un papel cuáles son las diferencias económicas. Repito, creo que si Vinicius no renueva, el Madrid va a querer sacarle, y hay clubes como el Arsenal que están dispuestos a afrontar la operación, repito, siempre y cuando él notifique que no va a renovar. Y lo de Rodrigo es una incógnita. Primero, ¿cuándo va a volver el brasileño Rodrigo Goes? Y luego, ¿qué papel puede tener en un equipo en el que por delante de él está claramente Diomandé, Mbappé, Vinicius si continúa, y luego, aunque ya ha salido Gonzalo, aunque va a salir Mastantuono, con el dibujo de Mourinho, Bellingham tiene que jugar ahí, en esa línea de 3, en el 4-2-3-1, también Arda Güler, que para mí está muy por delante de Rodrigo. Es un futbolista que tiene difícil ubicación en un posible 11 del Madrid durante la temporada. Y encima volviendo de una lesión gravísima, que es la que le ha alejado de los terrenos de juego. Lo acabas de mencionar, Antón, Gonzalo. El Fulham de Arbeloa se lo lleva, aunque es verdad que el Real Madrid no lo vende al 100% y se guarda un derecho de recompra. Bueno, es el fútbol moderno, sí, lo explicábamos también tú y yo en la portada, ¿no? El tema de la FIFA, que si vende un porcentaje del Mundial, pues ahora lo mismo, ¿no? Vendo un porcentaje del futbolista, me quedo con otra parte, me guardo un activo para la futura venta en el futuro. Al Madrid le ha salido bien, le ha pasado con Víctor Muñoz, le pasa con más futbolistas, recibe dinero de ventas a futuro, es una manera de amortizar muy bien a la cantera, pero lo cierto es que Gonzalo en el Madrid no tiene sitio. Ni con Ancelotti, ni con Mourinho, ni con Xabi Alonso. Es un buen delantero, pero que no tiene encaje
encaje en el Madrid. Y también para mí le da argumentos al Madrid el hecho de que se lo lleve el Fulham. Tampoco ha venido por él el City, o el Bayern, o el PSG. Es un buen delantero, es un buen goleador, pero que necesita continuidad en la élite para saber que puede ser eso, un delantero nivel Real Madrid. Creo que irse con Arbeloa es bueno para él, porque Arbeloa le va a dar minutos y le conoce, y la operación económicamente es muy buena, muy buena. El Madrid en ese sentido está trabajando bien, las salidas de jugadores que no cuentan y que van a traer dinero, y luego faltan, aparte de Gonzalo, futbolistas como eso, Mastantuono, que justo iba a ir ahora hoy. Sí, Camavinga a lo mejor traspasado. El tema de las salidas, Marta, empieza bien la segunda tanda con Gonzalo, pero hay mucho en el vestuario y para mí pocos puestos en el 11. Y de Mastantuono, ahora que me lo mencionabas, Antón, bueno, se ha llegado a hablar de un posible retorno al River Plate, hay varios equipos, y ese es el deseo del Real Madrid, ¿no?, de que continúe en Europa. Sí, incluso en España, cuando la temporada estaba a punto de terminar y seguía Arbeloa como técnico, había dos clubes que sonaban con más fuerza, hablo dentro del club, que eran la Real Sociedad de San Sebastián y el Villarreal. Parecían los dos clubes que podían ser, digamos, el destino de Mastantuono. La Real era más próximo al Madrid y el Villarreal más próximo al entorno de Mastantuono, que veía con buenos ojos jugar competición de máximo nivel en Europa la temporada que viene con el submarino amarillo. Yo creo que Mastantuono no lo tiene claro. Creo que es muy difícil para una superestrella en Argentina venir a Europa y no romper. El año pasado le dio una entrevista a Carreño y demostró que es un chico con las ideas muy claras. Madurez tiene. Y por supuesto, y creo que es fundamental que tanto él como el Madrid elijan bien el destino. Tiene que jugar 30-40 partidos. Tiene que ser el Mastantuono de River. Entonces, creo que no es tan importante Europa o Sudamérica, creo que no es tan importante jugar la Champions o la Europa League como que él esté en un sitio en el que el entrenador le quiera. Es fundamental y creo que en ello están. El toque nostálgico de volver a River para mí no sería un paso atrás, siempre y cuando Coudet, por ejemplo, le pusiera. Claro. Creo que son semanas importantes para el chico, porque no es fácil, ¿no?, venir al Madrid de superestrella y un año después haberte quedado fuera de un mundial en el que Argentina llegó a la final y verte como Mourinho, que es un entrenador exigente, te tiene puesto en el cartel de salida y en la rampa de traspasos. Entiendo que no es fácil, creo que, como te digo, lo fundamental es que elija un entrenador que le ponga en el campo. Pues los nombres propios en este 30 de julio del Real Madrid, pero lo cierto es que queda mucho verano, así que seguro que irán saliendo más. Gracias, Antón, por dejarte asaltar. Un besazo enorme. Menos, Marta. Un beso. Hasta luego. Chao. El próximo amistoso del Real Madrid, que va a ser el sábado, también el sábado jugará el Atlético de Madrid, que ayer tenía su primera prueba de la pretemporada, una goleada contra el Getafe con un buen Lookman que ilusiona de cara a lo que está por venir en este curso. Fue puerta cerrada, pero lo pudo ver enterito José Palacio. Hola, José, otra vez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marta. Tú me dirás que viste el amistoso entero. No sé, por ejemplo, te voy a preguntar por Hjulmand. No sé qué sensaciones te dejó el único fichaje que de momento está trabajando a las órdenes de Simeone. Pues jugando de pivote defensivo, de 5, liberando un poquito más a Coque, sobre todo cuando iba a la presión, cuando tenía el balón el Getafe. Y bueno, yo creo que le queda un poquito, no iba a decir un poquito bastante, pero queda todavía un poco de Milic lista porque le cuesta arrancar. Alguna vez le dijo el Cholo que tenía que darle un poquito más de ritmo al juego, le cuesta ese primer pase rápido, sino que primero controla, mira y da el balón, y la fluidez en el juego la necesita mucho más rápido el Atlético de Madrid. A destacar, a mí me gustó Sin Lookman, que jugó prácticamente de delantero con los 2 goles que marcó, el primero con un buen tiro de Rodrigo Mendoza que se marchó al palo y lo remató el delantero nigeriano, y en el segundo una muy buena jugada de Carlos Martín, que ayer jugó de carrilero diestro. El Atlético jugó ayer con 3 centrales prácticamente, con Jorge Domínguez. Marta, hay que apuntarse este nombre, juvenil de primer año, 16 añitos, una planta tremenda, jugó de central diestro, pero es verdad que se abría mucho a banda y también rompía líneas para dar opciones de pase por dentro. Tiene muy buena pinta este chaval. Y luego Ruggeri era el carrilero zurdo. Esa primera parte sí que fue un 11 más reconocible del Atlético de Madrid. En la segunda todo cambió. Es verdad que jugaron, por ejemplo, José María Jiménez, que está su futuro en el aire en el conjunto rojiblanco. Hay que ver si se queda o si se va, pero ayer le vi
vimos jugar esa segunda mitad, y también Johnny Cardoso y Obed Vargas. Esos fueron los 3 jugadores del primer equipo que actuaron en la segunda parte. Muy bien Obed cuando le puso el Cholo de media punta en el tramo final del encuentro, hizo una gran jugada y luego forzó el penalti que marcó él para ese 4-1, pero el nombre que está destacando también en esta pretemporada, Marta, es el de Arnau Ortiz. Ahí iba a ir, ahí. Es que el año pasado se hinchó a marcar goles de todo tipo en el madrileño, si no recuerdo mal fueron 23, 24 goles con el equipo de Fernando Torres, y ayer marcó un golazo increíble. Es un jugador que está tirando la puerta, que no puede alternar el madrileño con el primer equipo por la edad. No podría hacer lo típico de los canteranos de jugar con el B y con el primer equipo. Y yo no sé si es de los que se va a ganar un puesto esta temporada en la plantilla. A mí, por lo que me llega, le está gustando mucho al Cholo Simeone. Y de momento, por lo que nos cuenta José Palacio, normal también con actuaciones como la que tuvo ya en ese primer amistoso entrenamiento, vamos a decir, de ayer contra el Getafe. El próximo fin de semana, este sábado, el partido contra el Manchester United, la segunda prueba del equipo rojiblanco. Y momento también para hablar del Rayo Vallecano, ya que estás ahí, José. Lo hemos ido contando al detalle. Hoy ha sido el segundo día en el que el Rayo no ha permitido entrar a la Comunidad de Madrid. Y te escuchaba anoche en el larguero. Se espera que Martín Presa o el Rayo o alguien dé explicaciones y explique también qué está ocurriendo, la versión suya. Segundo día de ocupación, y Marta, de última hora hay muchos nervios en los trabajadores del Rayo Vallecano, porque sí, se están viendo obligados a hacer su trabajo porque se lo manda Raúl Martín Presa, pero parece que no quieren salir en fotos, en vídeos, que no quieren verse públicamente las vergüenzas que está demostrando el Rayo Vallecano. Ayer los compañeros de Unión Rayo emitían unas imágenes en Twitter bastante lamentables del vicepresidente José María Sardá ordenando limpiar, cogiendo bolsas de basura, sacándolas. Hoy nuestro compañero Luis, que ha estado en las instalaciones de Vallecas, también ha podido ver a trabajadores y no quieren que se les asocie la imagen a lo que está haciendo el Rayo. Pero si estás trabajando ahí, tienes que apechugar. Hay nerviosismo, te puedo contar, en los últimos minutos en el Rayo. Y mientras tanto, pues en su jaula de oro, que diría Javier Herráez, está Martín Presa encerrado, cogiendo documentos, mirando informes, documentación, porque me contaban anoche que quiere sacar o dar su versión con información. Claro, es que son más de 60 horas en el que el Rayo Vallecano no ha emitido ni un comunicado oficial, ni un tuit, ni un post en Instagram, no ha hecho nada en absoluto. Ya te digo. Y quiere salir a dar la cara. A mí me decían anoche que mañana será cuando tenga todos los papeles y todo hecho. No sabemos si en rueda de prensa, que no tiene pinta, o en una entrevista en un medio de comunicación. No creo que tengamos esa suerte por la línea que estamos llevando, Marta, ya lo podemos asegurar. Pero veremos si da las explicaciones Raúl Martín Presa, que van a ir, según nos han contado, todo contra la Comunidad de Madrid. Pues veremos qué es lo que pasa y que nos encontramos con esas explicaciones. Como decías, José, en Vallecas hoy toda la mañana ha estado Luis Gaspar. Luis, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Qué has percibido por allí? Pues solo otra vez, Marta. Hola. Y una mañana que comenzó como ayer a las 9, cuando se personaron los operarios de la Comunidad de Madrid y se les negó el acceso al campo de Vallecas. Destacar la presencia de mucha basura, muchas bolsas de basura, muchos contenedores alrededor del Estadio del Rayo. Todo ello, me han dicho esta mañana, del propio Rayo Vallecano. Y muchos trabajadores en las gradas, también en el césped. También han regado el césped en un par de ocasiones, en el día de hoy también. Mucha gente también que no eran trabajadores, pero por el césped del Estadio de Vallecas. Y yo también, como ha dicho el compañero Palacio antes, también he visto que los trabajadores no querían fotos. No, ni ser vistos. Estaban todos con caras largas. Los poquitos que hemos podido ver, sobre todo a primeras horas de la mañana, todos con caras largas y sin mucha alegría ante lo que estamos viendo, que es una situación bastante complicada para el Rayo Vallecano y sus aficionados, que hoy han ido a renovar los abonos, renovando el abono con alegría, pero con incertidumbre por no saber qué Rayo Vallecano se van a encontrar en las próximas semanas y en los próximos meses. La verdad es que no sé ni qué nombre ponerle. No, iba a decir, es una tragicomedia en absoluto lo que estamos viviendo con el Rayo Vallecano. Pero bueno, veremos en qué termina quedando y cómo va continuando, que es lo más importante, como nos decía Palacio,
las próximas horas pues habrá algún tipo de comunicado o comunicación por parte del Rayo Vallecano, por parte de su presidente, de Raúl Martín Presa, y nos irá informando también de la versión del Rayo Vallecano, así que veremos. José Palacio, gracias. Un apunte rápido, Marta, porque lo que decía Luis, la gente no sabe dónde va a ver jugar al Rayo Vallecano esta temporada en Primera División. No saben qué estadio. Hay un secretismo muy raro en las instituciones, es decir, en la Liga y en la Federación. Hemos estado preguntando a la Liga y a la Federación para que nos cuenten y nos digan, intenten decirnos qué estadio es ese alternativo que dijo Javier Tebas que ya tenía designado el Rayo Vallecano. No nos quieren decir nada. Tebas dice que ha estado diciendo que tienen tiempo para cambiarlo. Ya contamos ayer que no han hablado con el Leganés, que el Leganés no ha recibido comunicación alguna del Rayo Vallecano, y cada vez cobra más fuerza con esas palabras de Tebas y con la negativa tanto de Liga como de Federación que el estadio alternativo del Rayo no esté en la Comunidad de Madrid. Esa puede ser una bomba importante que hará estallar todavía más el clima social en Vallecas. Sería otra bomba, sí señor, José. Pues nada, muchísimas gracias, José. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Luis, gracias. Chao, hasta luego. Dejamos el fútbol por un ratito, va. Tiempo para un ratito de charla relajada con una de las 77 atletas ya confirmadas, que va a haber más, que nos van a representar en los europeos de Birmingham de atletismo dentro de un par de semanas, no queda mucho. Campeona de España de 400 metros valla, Sara Gallego, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Supongo que inquieta ya porque lleguen estos europeos. Cuéntame cómo estás. Sí, la verdad que con muchísimas ganas. Ya te digo, hace como 4 años que no voy con la selección española. Por eso lo digo. Entonces estoy como súper emocionada, muy contenta también de, pues estas últimas 2 semanas han sido muy buenas y yo creo que esto me deja con ese puntito extra de motivación. Vamos a ir por partes, Sara. Venimos de los campeonatos de España este pasado fin de semana en Málaga. ¿Se te han calmado ya las pulsaciones, los ánimos, la alegría, la emoción? ¿Estás más tranquila? Sí, ya como que he asimilado un poquito todo, ya hemos celebrado con todos los míos, pues bueno, que volvemos a estar arriba de todo y yo creo que ha sido un fin de semana fantástico que voy a recordar siempre. Teníamos allí, bueno, nosotros le llamamos el profe López, ¿vale? Porque más sabiduría que él tiene no tiene nadie. José Luis López, un experto en atletismo, lo sabe absolutamente todo y hablabas con él después de esa gran final en la que terminaste consiguiendo la victoria, ganando la medalla y te escuché tan emocionada, hablando de que era una de las victorias más importantes de tu carrera. Sí, es que yo creo que siempre hay lesiones en lo que es la vida de un deportista, pues evidentemente que siempre hay lesiones, pero creo que la mía ha sido extremadamente larga y ha sido un camino muy duro y no sé, el poder verme aquí otra vez, que era algo que de verdad llegué a pensar que quizá no volvía a pasar, entonces al volver a recuperar esa sensación, no sé, la verdad que me emocionó mucho y encima pues estaba ahí mi familia, mis amigos y lo puedo disfrutar muchísimo. Como decías antes, es tu primer europeo desde el 2022. ¿Qué significa para ti estar en Birmingham dentro de un par de semanas? Bueno, pues es como, para mí significa pues esa resiliencia que he tenido durante esos 4 años, esas ganas y esa ambición que quizá había perdido un poco, pues vuelven a estar allí y sobre todo pues el orgullo de que hemos conseguido volver a estar donde estábamos antes y que ahora de una manera más especial, porque creo que ahora soy mucho más consciente, ¿no? de lo que significa y del sacrificio que hay detrás. Ahora eres capaz de valorarlo, ¿no? Cosas que a veces no se valoran en los primeros años, a lo mejor, o que se sienten más obligación y ahora realmente lo valoras, todo lo que hay detrás, exactamente. Exacto, o sea, es que siento que las primeras veces que iba, pero era como lo que tenía que pasar, era como obviamente que tengo que ir al europeo, obviamente que voy a ir al mundial, como que eran cosas que daba por hecho y ahora como que me lo tenía que currar el triple para llegar y ahora es como, no, es que cada pasito cuenta y cada cosa hay que valorarla y creo que muchas veces pues también desde esta visión se disfruta más. Ya sabías que ibas a estar en el europeo, pero dime la verdad, cuando ayer se anunció oficialmente el listado de los nombres y viste el tuyo ahí, ¿cómo reaccionaste? ¿Te sentiste de una manera especial? ¿Lo viviste de un momento diferente? Sí, o sea, yo creo que es eso. ¿Te emocionaste al ver tu nombre ahí? Sí, me emocioné un montón, porque muchas veces como que, vale, sí, ya lo sabes, pero hasta que no lo ves y no lo
asimilas realmente y eso, ver que cuando subieron y estaba ahí mi nombre y era como, buah, es que ya, o sea, es real, o sea, lo que nos planteamos a principio de temporada se ha cumplido y mira que ha habido muchos momentos en el camino durante este año incluso que he pensado que no iba a poder ser y no sé, el que realmente haya sido, ya te digo, pues súper contenta. Es que es un poco, corrígeme si me equivoco, Sara, pero es un poco como la luz al final del túnel, porque han sido, para los que nos están escuchando en casa y no son conscientes de ello, han sido unos años complicados, cargados de lesiones, de cambios, de complicaciones, de decepciones, han sido unos años muy difíciles. Sí, es que ya te digo, he tenido momentos de decir, no sé si realmente quiero seguir, o sea, de pasarlo mal, o sea, al final, sí, las lesiones son durísimas, pero también luego toda la carga mental que uno tiene que llevar, los cambios que he hecho, que estuve cambiando de entrenador, luego, pues eso, salgo a competir, pero la autoestima o la confianza que yo tenía no la tengo, no sé, son muchísimas cosas que he tenido que luchar contra ello y ya te digo, ha sido 4 años, que se dice rápido. En estos años, Sara, acabas de decir la frase de ha habido veces que he pensado no sé si quiero seguir. ¿Llegaste a dudar que pudieras volver a estar en la élite? Sí, yo de verdad que hubo un tiempo que pensé, es que quizá no vuelvo a ser la misma y no soy capaz de recuperar como la garra y la manera en que yo competía. O sea, yo de verdad lo pensé y tenía esa duda de decir, o sea, quizá nunca más vuelvo y mis mejores años ya han pasado. Y fue como eso, al verme otra vez aquí, qué alivio, qué bien se siente ver que no, que puede haber años mejores y que ahora confío en que la mejor versión de mí aún no se ha dado. Sara, que tienes 25 añitos, que has pasado eso, un túnel muy oscuro, pero ahora se ha hecho la luz y hay que ir a por todo, ¿eh? Eso es, sí. Ahora a tope con todo, motivación a tope y a lucharlo. Ayer hablaba con una persona cercana a las 2 y me decía de ti, es un ejemplo de resiliencia absoluto. Sí, puede ser que sea algo que me defina. O sea, sí que es verdad que, ya te digo, dudas creo que tenemos todos y todos tenemos que ponerle empeño, pero siento que también me ha ayudado mucho como mi entorno, ¿no? Que siempre me han ayudado a seguir luchando y a creer en mí que al final saldría. Y ya te digo, año tras año he seguido muchas de las veces gracias a la gente que me rodea. Ahí va a ir, Sara, porque bueno, pues han sido casi 4 años lesionada fuera. En 2022 en el Europeo de Múnich terminaste 4ª, récord de España, vino esa lesión. No sé mentalmente ¿cómo se gestiona algo así? Porque imagino que no es fácil estar en una nube y de repente verse lejos, verse en el túnel y que habrás necesitado ayuda también para superar el trance. Sí, exacto. O sea, como tú dices, yo pasé como de mi mejor momento a mi peor momento. O sea, entonces fue como, no fue nada gradual, sino que fue como muy de golpe. Yo estaba, como has dicho, en una nube y me vine abajo. Entonces, bueno, sí que evidentemente tuve que contactar con una psicóloga deportiva. Claro. Que bueno, yo nunca había estado con psicólogas. De hecho, yo siempre pensaba que uno de mis fuertes era como mi parte mental, ¿no? Que creía que tenía una inteligencia emocional muy buena y que era capaz de gestionar cualquier problema que se me pasaba por delante. Y ahí fue como, es que no puedo, o sea, no estoy pudiendo, estoy como muy frustrada y lo estoy pasando mal y no sé gestionar ciertas cosas y me vino muy bien pues poder tener herramientas nuevas para poder gestionar todo esto. Es que sin esas herramientas seguramente no hubieras sabido gestionarlo. Es muy duro lo que te han pasado en estos años. Sí, además ya te digo, yo creo que he tenido la suerte que desde pequeña he tenido como una vida muy fácil y nunca he tenido complicaciones en el camino y pues eso, de estar acostumbrada a tenerlo como todo muy fácil, todo fluido y de golpe que me viniera esto, que ya te digo que hay cosas peores en la vida, ¿no? Pero que bueno, en mi momento para mí era mi vida, ¿no? El atletismo es mi vida, entonces era como está todo mal y pues me ayudó muchísimo tener ahí una psicóloga que pudiera ayudarme con todos estos temas. Porque han sido años de trabajo individual, de recuperación, de muchas cosas, pero es que también, por ejemplo, había momentos, yo qué sé, me imagino ese momento en el que tú ves que tus padres se marchan como periodistas a cumplir con sus obligaciones, a trabajar a campeonatos de atletismo y que tú te has tenido que quedar en casa. Claro, es que esto ha pasado cada año, porque mis padres todos los años han ido a los mundiales, a los europeos, a todo. O sea, incluso fueron a los juegos, claro, es que... Y yo era como, ostras, ¿no? O sea, ellos están viviendo desde otro lado algo que les gustaría que vivir conmigo y pues desde pequeña me han acompañado a todos los campeonatos y de golpe ellos siguen yendo, pero yo no. Y era como una manera de ver como que todo sigue, o sea, aunque yo no esté, todo sigue, ¿no? Y bueno, pues es muchas veces eso, que sí que es verdad que ellos lo disfrutaban, pero evidentemente pues les hubiera gustado disfrutarlo conmigo. Entonces también era un poquito esa doble pena de decir, ostras, encima mis padres están allí y yo no estoy pudiendo competir y que ellos me vean, que era algo que también me hace mucha ilusión. ¿Vais a poder compartir estos próximos europeos?
Te van a ver competir allí cerquita y lo vas a poder compartir con ellos. Sí, además, ellos cuando se cogieron los vuelos aún no sabían si yo iba a ir o no, y me dijeron, como yo les dije, por favor, o sea, no lo hagáis por mí porque quizá hoy es otro año que no voy a poder ir, y me dijeron, Sara, nosotros vamos igualmente, o sea, nos da igual, si vienes tú, obviamente lo preferimos, pero no sientas esa presión, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a ir todos juntos, así que ha acabado todo bien. O sea, que va a ser un espectáculo eso. Sí, muchísimas ganas también de eso, de compartirlo con ellos. Hombre, porque, a ver, compartirlo con ellos, que a fin de cuentas son tus padres, Sara, son de las personas más cercanas que tendrás en tu vida y que seguramente, yo esto lo digo también por mí, o sea, por ejemplo, mis padres cuando yo estoy inaguantable son los que me sufren. Entonces, imagino que en estos años también habrán sido los que te habrán sufrido. No, es que pobres, o sea, yo cuando estoy mal, estoy muy mal, en plan, de mal humor. Sí, o sea, como yo, igual. Claro, y lo cargo, y muchas veces con mis amigos no, pero con mi familia lo cargo muchísimo. Entonces, como que de cara a los demás todo bien, pero luego llego a casa y he hecho toda la mierda. Entonces, me sabe súper mal, porque han tenido que aguantar muchísima cosa mía mala, digamos, pero también saben que les agradezco, que nunca he hecho nada contra ellos, sino que, bueno, es cuando uno está mal consigo mismo, a veces pues también sin querer lo refleja con los demás, y nada, y también eso te da temas que hay que aprender a gestionar y que con la psicóloga también intenté aprender, ¿no? Para cambiar en las próximas veces. Yo estoy todavía en el comienzo del camino, pero lo tengo que aprender también. Ahora tomo nota de todo lo que estás diciendo. Y la última, ¿con qué deseo te vas a montar en el avión de Birmingham? ¿Con qué objetivo? ¿Qué te marcas? ¿Qué son estos europeos? ¿Qué te pides? A ver, para mí... O sea, yo soy una persona que no me gusta ponerme como más presión de la que hay, pero sí me gustaría estar en una final. O sea, realmente para mí el premio es estar allí y volver a confiar en que puedo, ¿no? Entonces es el primer paso, que quiero como disfrutar otra vez de ser internacional. Eso como el primer punto. Pero luego sí que es verdad que estando allí es muy complicado no exigirse, porque somos así, somos ambiciosos. Entonces sí que me gustaría pues hacer un pasito más, intentar llegar a la final. Ahora mismo estoy, creo que 9ª, o sea que estoy, digamos, como fuera del corte porque entran 8, pero creo que podemos estar luchando para estar allí y si no, al menos pues intentar... Yo qué sé, si hago marca o hago récord de España, ostras, eso sería ya una locura. Pues ya se verá lo que se consigue, Sara, pero lo más importante de todo es que los disfrutes, que te lo has ganado. Muchísimas gracias. Enhorabuena por toda esta resiliencia, por todo este trabajo oscuro que ha habido en estos años anteriores y a por lo que viene. Muchísimas gracias. Y me habría gustado a mí tener más tiempo, pero la verdad es que me he enrollado con Sara Gallego para dedicárselo a José David López, el enganche. Hola. ¿Qué tal, Marta? Muy buena, ¿cómo estás? Para un ratito de fútbol internacional, David, así rápido y al toque, como lo haces tú siempre, ¿se ve a Elliot Anderson como el nuevo Rodri en el Manchester City? Pues yo creo que Rodri son palabras mayores, en mayúscula absoluta, Balón de Oro, jugador trascendental en la mejor selección del Mundial. Es dificilísimo llegar a algo parecido, pero es verdad que Elliot Anderson es lo más similar. Es un jugador que es el que más toque de balón tiene en la Premier, es el que más veces recupera posesión, el que más duelos gana, todo eso además provocando muchas faltas, con lo cual es un jugador que yo sí que le veo como el Rodri inglés, pero evidentemente esto hay que darle mucho recorrido. Yo creo que todavía está lejos de ello. Ya, Gonzalo, hemos contado que se va a ir al Fulham de Arbeloa. ¿Buen lugar para que siga creciendo? Me llama la atención, la verdad. Está bien por lo de Arbeloa, está bien porque el técnico le pide y él va donde sabe que va a tener el beneplácito del técnico, pero es verdad que va a tener que sustituir a Raúl Jiménez, el mexicano, que ha marcado un montón de goles allí, que le ha ido muy bien, pero me gusta porque no tiene mucho más punta. Solamente va a tener que competir con un jugador totalmente contrario a él de área, mucho más posicional, como es el brasileño Rodrigo Muniz. Así que yo creo que de inicio Gonzalo ha elegido muy buen lugar, porque además con Arbeloa va a ser titularísimo. Los primeros tiempos por lo menos lo va a tener. Va a depender de su capacidad para convertir eso en cifras, que le vaya bien allí o no. ¿Qué va a fichar el Real Madrid con Diomande? Pues ficha para mí, y no quiero exagerar, pero ahora mismo es el extremo más disfrutón del mundo, porque es el más desequilibrante, el que más elimina rivales, el que más regates ha tenido el año pasado en Bundesliga. En el Mundial ha sido un auténtico espectáculo también, capacitado además por jugar para cualquiera de las dos bandas, en ese momento de eclosión que tanto nos gusta a los que analizamos el fútbol internacional, porque verdaderamente es de los que te puedes sentar a ver un partido solo para cuando él recibe, verle jugadores en los que marcan tanta diferencia desde el nivel individual. Es tremendamente
tremendamente complejo y él es un jugador ahora mismo diferencial absoluto en lo individual, así que jugador muy disfrutón el que ha fichado el Real Madrid. Seguimos teniendo una Premier cuyos banquillos cada día hablan más español, Arteta en el Arsenal, Xabi Alonso en el Chelsea, Iraola en el Liverpool, Arbeloa en el Fulham, Emery en el Aston Villa. ¡Qué locura! Estamos de enhorabuena. Y es verdad que, a ver, esto de la receta que le funciona al vecino, pues lo intentas clonar, ¿no? Lo intentas copiar. Y si del País Vasco, de España en general, acaban viniendo un montón de técnicos buenos que casan muy bien con los conceptos futbolísticos de la Premier, pues bienvenido sea. Yo creo que nos están haciendo una grandísima cantera, digamos. No sé cantera, por lo menos una bolsa de grandísimos técnicos para empezar a crecer mucho más. Cuando vuelvan a la Liga vamos a tener todavía mejores entrenadores aquí. Y si no, pues muchísima presión para el Luis de la Fuente, porque va a haber un montón de sustitutos con un nivel altísimo. Y en 20 segundos, David, ¿cuál ha sido para ti el movimiento de lo que llevamos de mercado? Pues mira, me gusta uno muy friki, que es Hinao, que un marfileño que ha fichado a Fiorentina. Enganche, verdaderamente es un jugador muy llamativo, pero creo que lo de Manzambi, como me puse muy pesado quizá hace mucho tiempo cuando no se le conocía, lo ha fichado a Aston Villa, un jugador en el Mundial hemos disfrutado con Suiza, pues seguramente me quedaría con esos dos. De a nivel España, Cucurella, eso lo tengo claro. Apuntado. José David, gracias, un abrazo. Un abrazo, Marta. Nos vamos. Chao. Y nos vamos recordando las citas con el deporte para hoy. A las 8:30, hora 25, Deportes con Toni López. Desde las 11:30, Larguero con Yago de Vega. Nosotros volvemos mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Ahora se quedan en compañía de La Ventana con Marta del Vado. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.